Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a los tutoriales de sonido aplicados a la UI24R de Soundcraft, ofrecidos por TS Pro. Bien, en el tutorial anterior, ya sabéis, estuvimos hablando de todo lo que era el control de la ganancia y en este segundo tutorial nos dedicamos a lo que es de lleno la ecualización de instrumentos, voces, canales y todo ello. Bueno, pues ya tenemos aquí delante nuestra Soundcraft UI24. Bien, pues antes que nada os quiero enseñar una cosita que bueno que yo lo considero bastante importante sobre las ecualizaciones de instrumentos y es las tablas de frecuencias. Hay una serie de tablas por ahí funcionando por la red bueno que contienen un montón de instrumentos y voces y nos marcan más o menos los rangos de frecuencia donde trabajan cada uno. Y eso es muy bueno estudiarlo. Vamos a verlo ahora mismo en pantalla. Nos vamos a pasar a lo que son las tablas de frecuencia para que veáis algunos ejemplos que son muy importantes. Bien, aquí tenemos el primer ejemplo de una tabla de frecuencias. Aquí podemos ver arriba que tenemos la voz masculina, la voz femenina y ya después, por ejemplo, tenemos instrumentos de percusión y después tenemos una serie de instrumentos como el cello, en fin, un montón, ¿no? Bueno, y nos marcan cuáles son las frecuencias principales y cuáles son las armónicas, ¿no? Así tenemos una idea aproximada de cómo debe de sonar un instrumento si no lo conocemos y si lo conocemos no está de más, como hemos dicho, estudiar este tipo de tablas de frecuencia que son de bastante ayuda. Igual que los técnicos estudiamos lo que es nuestro oído, lo educamos, nos dedicamos a separar instrumentos, a ver panoramas y demás. También es conveniente que estudiemos, aparte de la formulación y demás teórica, estudiemos un poquito de lo que son las bandas de frecuencias de cada instrumento y de voces y demás. Y así, pues, cuando nos pongamos a trabajar, tengamos la cosa ya un poquito machacada. Este es otro ejemplo de tabla de frecuencia donde podemos ver la flauta difiere en las otras dos que hemos visto en que esta nos marca, por ejemplo, la frecuencia fundamental y después cuáles son los armónicos de distintos instrumentos. Y después, por último, como ejemplo también, pues tenemos aquí una que está más dedicada a las percusiones. ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, un bombo de rock, cómo sonaría, un bombo de pop, un tambor, los tom y demás, y nos marca, por ejemplo, cuál es la frecuencia óptima para un golpe y cuáles son los ataques. Los ataques de la percusión, que la percusión se difiere en la parte aguda del espectro que en instrumentos, voces y demás, lo que nos crea es una especie de brillo y limpieza y en las percusiones lo que nos da, por ejemplo, es una forma de ataque percutiva. ¿De acuerdo? Entonces, buscaros por la red lo que podáis sobre las tablas de frecuencia y algunas veces incluso cuando estéis escuchando música o haciendo prácticas con vuestra Soundcraft UI24R, pues siempre es bueno tenerla un poquito en pantalla y decir, bueno, me voy a basar un poquito en lo que dicen estas tablas a ver qué tal suena. Y la verdad que ya me contaréis. Bueno, pues pasamos de nuevo a la mesa y vamos a meternos en cómo configurar y cómo ecualizar correctamente una banda. Vamos a ello. Bueno, pues aquí estamos de vuelta en nuestra UI24R y nos vamos a ver en primer lugar para mí una de las fases más importantes de la ecualización que es el filtrado, los filtros. Tenemos una banda que es, bueno, la de que nos ha estado acompañando durante todos los tutoriales, eh, los bigotas que nos van a servir de ejemplo con diferentes temas y demás. Y os cuento cómo tenemos la banda configurada, ya algunos la conocéis, que son tres voces, una principal y dos coros.
Después tenemos un bajo y una guitarra eléctrica, y después tenemos una batería bastante sencilla por necesidades de producción. No hay micrófono para tanta cosa, así que lo hicimos con un bombo, una caja, un tom central que él lleva en su batería y un base, un Goliath, y simplemente un aéreo. No lleva ni dos aéreos ni lleva Charles. Y por supuesto, pues no lleva dos micrófonos en bombo, ni en caja, ni nada de eso. O sea que una cosa sencilla. Bien, pues dicho esto, como está configurada la banda, vamos a ver el tema de los filtros, que os podéis dar cuenta de que todo está filtrado, exceptuando el bajo un poquito menos y lógicamente el bombo, porque necesitamos una gama de frecuencias bajas importantes en ese instrumento. Pero lo demás está todo filtrado. ¿Por qué? Pues nos vamos a cualquier canal, por ejemplo el de la voz de Pablo, y vemos que todos los canales tienen el filtro pasa altos. Pues aquí está de momento la lógica del técnico, ¿no? Lo que tenemos que hacer, primero, en una voz, por ejemplo, como la de Pablo, la de Willy o la de Lucas, toda esta banda de frecuencias no la necesitamos para nada. Lo único que nos va a dar es un engorde absurdo, nos va a dar un montón de problemas y vamos a tener ahí unas frecuencias súper gordas que no se usan en una voz y que una voz no las necesita. Igual que la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica tiene que sonar a guitarra eléctrica, no a bajo, como es lógico. Entonces, estas frecuencias no las vamos a trabajar. La caja, y de lo mismo, es digamos, un instrumento que tira más al brillo y a la claridad, y entonces tampoco necesitamos. Es decir, todo lo que no necesitemos lo quitamos automáticamente dentro de lo que marca el instrumento. Hemos dicho, por ejemplo, el bombo y el bajo no los quitamos porque no nos hacen falta esas frecuencias. Pero los demás, si no son necesarias, lo único que vamos a tener es problemas. Lo suyo es quitarlas del tirón. Eso para empezar. En segundo lugar, vais a ver que las ecualizaciones que tengo hechas son bastante planitas. Y de lo mismo, exceptuando el bombo y exceptuando el bajo, lo demás es bastante planito. No es tan real. Si volvemos a ver una ecualización, veremos que, bueno, plana no es. Y plana no hay ninguna. Esa es la paralela, pero bueno. Incluso el bajo tampoco está demasiado engordado. En fin. Dentro de lo que cabe, el bombo es lógico que tengamos ahí un picotazo para darle la pegada, pero después las ecualizaciones son bastante normalitas, bastante planitas. Con respecto a lo que es la respuesta plana, yo siempre mantengo de que la respuesta plana para mí no existe. No hay nada que en plano suene perfecto. He llegado a encontrarme con instrumentos muy buenos y de altísima calidad que dices en plano, no lo toques, pero siempre hay algún matiz, algo le sobra o algo le falta. ¿Qué es lo que yo hago normalmente con las ecualizaciones? Pues exactamente eso, quitarle lo que le sobra a ese instrumento por su naturaleza y añadirle un poco de lo que le falta. Recordemos que el sonido, una de las normas básicas para el éxito, es equipararlo a la cocina. Es decir, no por echarle más cosas va a estar más bueno. No por añadirle más cosas y engordarlo todo va a sonar mejor. No. Simplemente tiene que sonar con lo que necesita. Así que la respuesta plana, para mí, yo la dejo de lado. Siempre hay que retocar algo, ¿de acuerdo? Y aparte, ya que estamos en lo que es la ecualización así planita, hay que tener mucho cuidado con las frecuencias si nos vamos arriba, sobre todo en la banda
agudos y medios agudos, hay que tener mucho cuidado porque vamos a tener muchos problemas o nos podemos encontrar con muchos problemas de realimentación, de acoples en los monitores. Estas frecuencias, toda esta banda de frecuencia es crítica a la hora de tener realimentación, sobre todo en monitores. En PEA es más difícil, ¿no?, con este tipo de mesas. Pero bueno, tendríais que tirar de AFS2 en la salida de monitor o tendríais que hacer algo. Pero yo normalmente trabajando con estos agudos que estáis viendo, la guitarra porque la tengo muy cortada, pero yo con estos agudos la verdad es que no suelo tener problema ninguno de acoples. Controlando el nivel y que todo el mundo esté en orden, no suele haber problema. Pero tenéis que ver el tema de las frecuencias altas. Fijaros que no las tengo muy subidas, las tengo todo bastante lineal, y así de esa manera me quito el problema de la realimentación en los monitores. Bien, pues vamos a poner un temita de los bigotas y vamos a ver los niveles que tenemos en ganancia, cómo nos van a llegar a la mesa para que veáis con respecto al tutorial anterior de la ganancia cómo hemos hecho para que desde nuestra estación down con todas las pistas nos lleguen aproximadamente los 0 decibelios de todos los instrumentos, de toda la banda, a nuestros búmetros. Así que vamos con la primera demo. Bien, atención, aquí tenéis las ganancias, todas funcionando a 0 decibelios. Ahora, Willy, empezamos con él. La dulce niña Carolina no tiene edad para hacer el amor. Su madre la estará buscando, eso es lo que creo yo. No puedo echarla de mi casa, me dice que no tiene dónde dormir. Después se mete en mi cama, eso es mucho para mí. Bien, habéis visto cómo tenemos todas las ganancias, como decíamos en el tutorial número 1 de sonido, cómo ajustar todo a menos 18 dB, que es el 0 dB en analógico, ¿vale? Y lo tenemos todo pues más o menos controlado. Bien, pues ya habéis visto el tema de filtrado, el tema de ganancia y nos vamos a ir directamente ya a lo que es la ecualización por grupos. Vamos a hacer un grupo de cómo ecualizar las voces, cómo hacer los instrumentos y cómo ecualizar la batería. Así que nos vamos de momento con las voces. Bien, para el tema de las voces he escogido una parte del principio de un tema que es solo con voz, ¿de acuerdo? Y así pues lo vamos a poner en looping de manera que tengamos siempre la voz de Willy ahí presente, y ya en base a eso vamos a hacer una ecualización de voces precisa. Vamos a ponerlo y nos vamos a nuestra UI 24R. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y ya no puedo más, no puedo más. Bien, vamos a ver, lo que vamos a hacer es dejarle solamente lo que es la parte de voces. Años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza. Bien, ahí tenemos a Willy a él solito y lo que vamos a hacer es irnos a la ecualización de su voz.
Bien, aquí la tenemos como nosotros normalmente la tenemos ecualizada. Lo que vamos a hacer es que la vamos a resetear. Y vamos a ver la voz de Willy, ¿cómo la haríamos? Bien, yo normalmente las voces, ¿cómo las hago? Insisto en que en estos tutoriales yo os voy a contar cómo yo trabajo. Eso no quiere decir que sea la mejor manera, cuidado. Podéis coger aspectos míos, podéis coger aspectos de otros técnicos y podéis ver vuestra evolución propia, añadirle cositas, lo que ustedes veáis. Pero yo os cuento en estos tutoriales cómo yo lo hago. Bien, una voz, lo primero que hago es quitarle totalmente el filtro, porque yo sé que la voz donde va a empezar a sonar va a ser sobre 200 hercios. Y le doy una bajada abrupta. Si acaso le quito un poquito, ¿vale? Y ahora me voy un poco más adelante y le doy un poquito de cuerpo. Vamos a escucharlo, lo que sería exactamente en plano. No puedo más. ¿Una palmita con nosotros o qué? Vale, aparentemente parece una voz muy normal, ¿no? Vamos a quitar lo que sobra. En mi cabeza y ya no puedo más. Si os dais cuenta, parece más humana. No puedo más. ¿Una palmita con nosotros o qué? Está claro, ¿no? Enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y ya no puedo más. Bien, ahí ya tenemos una voz más normal. No puedo Vamos a cortar. Ahí. Bien, y ahora lo que hago normalmente es darle un poco de cuerpo, en un rango aproximadamente como de 300 hercios. En mis manos, en mi pelo, en mi cabeza. Si me parece demasiado grave, quito un poco más de filtro. No puedo más. Bien, ya más o menos tengo una voz que es más humana. La veo con un poquito de cuerpo, pero me queda solamente ver qué posibilidades tengo para darle brillo, un poquito de agudos. No puedo más. No puedo más. ¿Una palmita con nosotros o qué? Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza y ya no puedo más. Bien, ahí tenemos ya la voz con un poco de brillo al final. No puedo más. ¿Una palmita con nosotros o qué? Bien, habéis notado la diferencia, ¿no? Lo único que hemos hecho es darle un poquito de brillo de agudos en lo que es la parte de 2 kHz y un poquito de brillo aproximadamente en unos 4 más o menos, ¿no? Entonces estamos trabajando con dos frecuencias muy parejas. De hecho, estamos aproximadamente o exactamente en lo que es una frecuencia central y un armónico detrás. Así que, bueno, yo siempre intento controlar el seseo porque a mí me gusta que suene la S. A mí en el cantante yo quiero que la S suene un poco, que no se quede muda. Entonces yo suelo apretar un poquito al final para darle un poco de brillo y que esa S la pueda sacar fuera. ¿De acuerdo? No uso el de-esser. Entiendo que hay gente que le gusta mucho y demás, pero yo normalmente no es un parámetro que lo use en la UI24R.
Yo suelo trabajar simplemente con la ecualización paramétrica y nada más. Bien, ya tenemos una voz ecualizada, como nos gusta. Bien, pero tenemos dos voces más. Siempre sabéis que una de las cosas que tenemos que hacer los técnicos es ahorrar tiempo, trabajar rápido, porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar y cómo nos lo vamos a encontrar. Así que yo siempre lo que hago, independientemente de cómo tenga cada uno la voz, lo que hago es copiar la voz que he hecho primera, que siempre es la del cantante. Siempre lo primero que hago es la voz del cantante, ajusto su frecuencia, su reverb, y en base a esa reverb y a esa ecualización, lo que hago es copiárselo a los dos compañeros que van a hacer los coros. El que tenga la voz más grave me va a sonar un poquito más grave y puedo a lo mejor darle yo un retoquito en la ecualización. Pero lo que hago directamente es un copia de la voz principal que acabo de ecualizar y pegárselo a las dos de los coros. Así nos quitamos de problema. Entonces veis que las ecualizaciones son muy parecidas. Por ejemplo, Pablo canta más grave, tiene una voz mucho más grave, y fijaros cómo le hemos quitado, en la banda de medios graves, le hemos quitado mucho más que a Lucas, por ejemplo, que está con más brillo, un poquito más de cuerpo aquí también, y Willy, que tiene el cuerpo que nosotros le hemos querido dar. Pero básicamente es lo que hice en su día. Lo hago también para no alargar mucho el tutorial, porque si no, nos tiramos aquí hasta mañana. Pero que veáis que mi forma de trabajo es hacer la voz principal y hacerle una copia a las dos voces de los coros. Y lo que hago es, viendo las voces que ellos tienen, hago un pequeño reajuste, nada más. Con eso tengo más que de sobra, ¿de acuerdo? Así que bueno, dicho esto, pasamos al siguiente paso, que ya nos metemos con la instrumentación. Vamos a hacer bajo y vamos a hacer guitarra eléctrica. Bueno, aquí estamos de nuevo con el Reaper y vamos a pinchar. Para el ejemplo de ecualización de bajo y guitarra eléctrica, nos vamos de nuevo con Carolina. Así que adelante con Carolina y vámonos a nuestra V24R. Bueno, pues ahí tenemos los dos solitos, el bajo y la eléctrica, ¿de acuerdo? Así que nos vamos a quedar con uno, con el bajo. Bueno, pues aparentemente os suena bastante bien, ¿no? Al que le guste. Bien, ¿qué haremos con el bajo? El bajo es más que obvio. Bien, este bajo no lo estamos trabajando con microfonía, no tenemos un micrófono en su ampli. Estamos saliendo desde la salida directa del ampli a la mesa, ¿vale? ¿Qué hacemos? Pues lo primero, probar cómo suena el bajo realmente. Lo voy a resetear sin problemas. Para eso esto... son tutoriales eminentemente prácticos, así que reseteamos y empezamos de nuevo. Vamos a escucharlo, a ver cómo suena el planito y qué tal va. Gordito lo veo yo, ¿no? Más bien gordito. Bueno, pues vamos a quitarle un poquito esto. Depende mucho del tipo de bajo, depende de la salida del ampli, en fin. Pero bueno, es lo que tenemos, ¿no? Pues con esto trabajamos. Vale, hemos cortado un poquito y así veis que no suena tan gordo. Ahí lo veo demasiado subido, ¿no? Vale. Pero así y todo vamos a darle, lo que yo hago es darle un poco de cuerpo de bajo. Y elijo la frecuencia, a ver si lo quiero más gordito o lo quiero más percutante. Vale, yo creo que más o menos ahí me va gustando a mí.
Lo que hay que tener mucho cuidado es porque nosotros vamos a trabajar después el bombo y el bombo es conveniente que no esté muy cerca de lo que es el bajo. Así que en un momento dado lo que vamos a hacer es retrasar el bajo. Pero tenemos demasiado sonido de cuerda. Y ahora le damos un poquito de pegada. No parece que no, pero... ¿Veis que suena muy oscuro? Si os gusta más funky, le podéis subir un poquito más en agudos, ¿vale? Y si os gusta un poquito más bajo, simplemente quitamos esta frecuencia aguda, que lo único que lo que yo uso es para darle un poquito de pegada al final. Bueno, pues yo más o menos me gusta por ahí. Pero esta frecuencia nos va a molestar mucho con el bajo. Vamos a desplazarla y así hacemos un bajo un poquito más con cuerpo, pero que tengamos un control después sobre el bombo. Es lo primero que tenéis que ver. Al final vamos a ver un poco del pisamiento o solapamiento de frecuencias, pero esto nos va a servir de claro ejemplo. Vale, pues más o menos es lo que yo suelo hacer. Darle un poquito de cuerpo, quitarle lo gordo que a lo mejor no me guste por las cualidades del instrumento, y así más o menos creo yo que no vamos a tener problemas con el bombo. Ahí lo dejamos y nos pasamos directamente a la guitarra. Vamos a quitar el bajo y nos vamos a quedar con la guitarra solamente. Bien, esta es la ecualización que tenía la guitarra originariamente. La quitamos de momento para que no nos moleste y ya veréis el porqué de estas frecuencias aquí abajo. Bien, ¿hacemos lo mismo de siempre? Bueno, pues nos vamos a hacer un reseteo ahí y ya sabéis, yo soy de los que mete siempre el filtro, pero que todo tiene su explicación. Vamos a escuchar la guitarra totalmente plana y vemos qué pasa con ella. Es muy rockera, una guitarra bastante rockerilla. Bien, y lo que vamos a hacer es limpiarla un poquito. Más que nada para hacerla un poquito más popera en directo y que no suene tan sucia. Lógicamente nuestro filtro, estas frecuencias no nos sirven para nada. Bien, ya lo que hago es contrarrestar esta bajada con un poquito de cuerpo en guitarras que le va muy bien a partir de 200 hercios. Bien, pero estáis viendo que aún así sigue un poquito sucia. Vale, pues lo que vamos a hacer es quitarle un poquito de aquí y quitarle un poquito de agudos porque yo es que la veo demasiado metálica. Vamos a probarla ahora. Ahí parece que suena un poco más fina la guitarra. Si le damos estas frecuencias, veis que tenemos un sonido muy metálico en medios. Y ahí lo que he hecho es equilibrarla un poco. Así la tenía antes porque me pareció desde el principio que sonaba muy chillona, muy metálica. Entonces ya lo tenía así y lo sigo teniendo muy claro.
Bien, pues así veis ya cómo tenemos un bajo y una guitarra, los dos funcionando con sus ecualizaciones. Bien, nos pasamos ya directamente al último paso, a la batería, y vamos a ver cómo vamos ecualizando la batería instrumento por instrumento. Al final los pondremos todos como es lógico. Ya veis que casi todo tiene sus compresores y demás incorporados, pero lógicamente eso lo vamos a tratar en el siguiente tutorial, que creo que ya entramos con el manejo del compresor. ¿De acuerdo? Así que nos vamos con la ecualización de la batería. Bueno, pues estamos ya de nuevo con nuestro Reaper y para lo que es la parte de ecualización de batería vamos a hacer un sampler, un looping de una parte de un tema del principio, que es un solo de batería, solo con Willy ahí un poco detrás con la voz, y que con ello ya nos ponemos a lo que es la ecualización de la batería completa. Vamos a escucharlo. Bueno, ¿cómo estamos por ahí? Todos esos negratas de Sierra Nevada, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos a dejar la batería sola. Ahí hemos escuchado los toms y demás. Y nos vamos ya directamente a lo que es la ecualización, lógicamente, del bombo. Siempre empezamos bombo, caja, Charles, hoy no tenemos, ya lo sabéis. Pero bueno, nos vamos directamente a lo que es el bombo. Vamos a ver cómo anda. Ahí tenemos un pequeño compresor. Ya os he contado que en el próximo tutorial lo que vamos a hacer es un tutorial auténtico de compresores. Bueno, pues aquí tenemos el bombo sin nada, lo que es totalmente plano, y vemos que suena pues bastante mal. Bien, yo normalmente el bombo hay que darle una cierta fuerza, hay que darle mucha fuerza en lo que es graves y un poquito casi entrando en su grave, pero hay gente que que ecualiza los bombos de diferente manera. Hay gente que se van arriba directamente, por ejemplo una curva así. Y hay otros que trabajan más con una curva menos abrupta y suelen trabajar como yo estoy aproximadamente en 62 hercios o 63. Y hay otros técnicos que trabajan más sobre los 100 hercios. ¿De acuerdo? Ahí estamos viendo la diferencia que tenemos sobre 100 y pico de hercios, y si nos los llevamos un poquito más abajo, a 60, estamos viendo que lógicamente contra más nos vayamos a nuestra izquierda en el espectro, vamos a tener el bombo más gordito, ¿de acuerdo? Y aquí lo vamos a tener con más pegada. Bien, yo cada vez que voy a ecualizar una batería siempre me acuerdo de una persona que es un magnífico guitarrista argentino que se llama Gustavo Fantino, y que era guitarrista de una banda que se llamaba Lucas Marciano, y que en un concierto que estuvimos haciendo en Sevilla, la primera vez que trabajaba yo con ellos, me dijo: mira, quiero que me hagas el bombo a 80 hercios. Bien, hasta el día de hoy no se me ha olvidado. Yo suelo coger lo que es la frecuencia de 80 hercios y digo, para mí entera. Me voy a ir a 80 hercios, lo voy a subir, y lo que voy a hacer es una campana lo más estrecha posible, un ancho de banda que sea más bien estrechito, no como este. Pero de todas maneras veis que lo que hago es enfatizar sobre 80 hercios, 81, y vamos a escucharlo. Bien, yo lo que buscaba era un bombo con pegada.
Y ahora lo que hago con la campana es estrecharla, porque no quiero que me coja tanto de los laterales. Pero así, normalmente es como yo suelo empezar con los bombos. Ya sabéis, cada instrumento es un mundo, todos son diferentes y suenan de diferente manera. En este bombo le viene muy bien, en otro bombo quizás nos podríamos tirar un poquito más hacia los 63 hercios, o si queréis hasta los 100 si el bombo suena demasiado redondo. Pero bueno, en este caso yo por término general suelo irme a esa frecuencia y ya en base a eso, según lo que me encuentre, cambio de una a otra. Y como lógicamente no tengo dos micrófonos, normalmente si la cosa está bien de presupuesto, te llevamos un micrófono dentro y otro fuera, pegado al agujero del parche, ¿de acuerdo? Nada de separaciones. Y otro interior. El interior nos va a dar más pegada y el de fuera nos va a dar un sonido un poquito más redondo. Bien, tenemos solamente un micrófono y lo que hago es contrarrestar esta banda de frecuencia 80 Hz con un poquito de agudos. ¿Vale? Para que no suene tan redondo. ¿Vale? Vamos a ver cómo nos suena con el bypass. Es muy parecido, pero si os fijáis, lo que hemos conseguido es una amplitud en la pegada. Si os fijáis, casi hemos conservado un poquito lo que es la naturalidad del instrumento, sin modificarlo demasiado. Bien, pues ya tenemos el bombo ecualizado. Lo ponemos al nivel que más o menos queramos. El tema de los niveles ya lo veremos en el tutorial de mezclas. Vamos a hacer un tutorial que se llama mezclas coherentes, ¿de acuerdo? Y dentro de eso haremos todo lo que son niveles de mezcla. Pero bueno, de momento estamos hablando de ecualizaciones y ejemplos de ecualizaciones. Nos vamos a la caja. Bien, ahí tenemos a nuestra caja. Nos vamos ahí a la ecualización de la caja. Y la vamos a poner reseteada. Bueno, pues de hecho la verdad es que suena bastante bien, ¿no? Quizás un poco metálica. Le damos cuerpo. Eso sería demasiado cuerpo, ¿de acuerdo? Pero fijaros que con un 57 que tenemos en la caja, la verdad es que nos va a entrar más que de un armónico. Bien, vamos a quitarle el filtro porque ya sabemos que para una caja no necesitamos toda esta banda de frecuencia. Eso lo único que va a hacer es molestarnos. La abrimos un poco. Y ahí me gusta un poquito más, no tan medio grave. ¿Veis la cola que produce el medio grave? Vamos a quitársela simplemente desplazando la frecuencia. Y ahora le damos un poquito de claridad. Aquí ya tenéis que buscarle el punto de agudo para que no suene metálico. Ahí tenéis que esforzaros un poquito, ¿eh? Que siga sonando a lo que es parche. Vale, así me gusta. Bien, pues así vamos a ver ahora cómo suena el bombo y la caja juntos.
Vale, parece que está bastante equilibrado. Yo, particularmente, estamos hablando de sonido en directo, ¿eh? Eso varía mucho después el sitio donde estemos trabajando. Pero yo, para empezar como base, en cualquier sitio empezaría así. Nos vamos a los toms. Bien, aquí tenemos simplemente un residual. Aquí tenemos muy poca señal, porque va a tocar nada más que de cuando en cuando. Aquí lo vemos. Vamos a ponerle los dos. Bien, en los toms, yo normalmente lo que hago, como siempre hemos dicho, es un filtro mucho más potente. Yo quito casi todo lo que me va a sobrar en graves. Y suelo sobre 200 y pico de hercios, 250, meto lo que es el tom más fino. Si tuviera 3 toms, si tuviera 2 toms y un base abajo, haría este, por ejemplo, como primer tom, haría un segundo tom un poquito más grave, simplemente un poquito más hacia la izquierda, y después haría el base. Entonces, si os fijáis, el tom es un poquito puñetero porque tiene muchas colas, tiene unos armónicos muy grandes y en un momento dado hay que cortarlos. Así que yo normalmente lo que hago es meter el filtro a tope y comparar lo que es el tom central con el base. ¿Veis? El base me lo llevo un poquito más hacia la izquierda, más tirándome a 100 hercios, pero sin meterme demasiado en bandas más bajas. ¿De acuerdo? Así que lo que hago es darle simplemente un picotazo para enfatizarle la frecuencia bonita del timbal base, igual que hago con el timbal normal. Lo que hago es coger la frecuencia más bonita que tiene y le doy un picotazo, y lo que hago es que amplío un poquito al final, simplemente que tenga un poquito de agudo como pegada, y en el base veis que lo que hago es que me llevo la frecuencia más bonita, más central de ese instrumento, me lo llevo un poquito más a la izquierda para que suene un poquito más grave, y así de esa manera pues tengo la diferencia entre las dos tonalidades de los dos toms que vamos a manejar en esta batería. Vamos a ver ahora cuando vayan los dos juntos. Ahí lo tenemos. Bien, perfecto. Ya tenemos los tom como normalmente se hacen, cortando mucho las frecuencias molestas que tienen esos parches que suelen abrir bastante. Entonces recortamos todo lo que no nos guste y dejamos simplemente las frecuencias guapas de los toms. Bien, y en el aéreo, bueno, en el aéreo lo único que tenemos ahora mismo es que nos está llegando pues un montón de casi toda la batería. Los aéreos hay que filtrarlos mucho y hay incluso que trabajarlos con unas puertas de ruido bastante suavonas, aquí en este caso coge bastante resto de la batería porque además el batería suele pegarle flojo a lo que es el plato. Pero bueno, así lo que hacemos es tener un poquito de compañía y de brillo, un poquito de brillo en lo que es el conjunto general de la batería. La ecualización del aéreo es muy simple. La tenéis aquí y es quitar absolutamente todo porque los graves no nos sirven de nada, la palabra mágica, y además todo esto nos engordaría un montón la señal del aéreo y solamente queremos que el aéreo sea un apoyo en brillito arriba, en aguditos, que suene brillante y poco más, nada más. Así que lo que hacemos es darle un poquito de énfasis en agudos, le buscáis el punto que queráis vosotros y cortáis muchísimo en graves y subgraves, que eso lo único que nos va a dar son problemas. Así que ya lo único que me queda por ver es, aparte, bueno, de que la batería la podemos escuchar ahora mismo completa,
y mezclada. Ya lo tenemos todo. Fijaros en la importancia de las ecualizaciones, cómo están hechas y cómo no se suelen pisar en frecuencias. Mirad, ahí tenemos voz, ahí tenemos otra voz, ahí tenemos la tercera voz, tenemos el bajo que no se mete con nadie, tenemos nuestra eléctrica, pero veis que se van desplazando todas las frecuencias de un lado para otro. Y es muy raro que coincidan, ¿de acuerdo? Así cada uno tiene que tener su espacio dentro del espectro. Cada ecualización tiene su sitio. Y hay que intentar siempre que no se molesten unas con otras. ¿Ok? Así que de esa manera vais a tener unas mezclas muy limpias. Así que, amigos, yo creo que con esto está la cosa pues más que solucionada en cuanto a ecualización. En el próximo tutorial estaremos ya metidos en faena, por llamarlo de alguna manera, con los compresores. Cómo vamos a manejar compresores. Y bueno, ya el siguiente tutorial estará dedicado a la compresión paralela, ¿de acuerdo? Así que bueno, os espero pronto por aquí, por la red. Seguimos en contacto y bueno, estar atentos a cuando salen los nuevos tutoriales de sonido aplicado a la UI24R de Soundcraft ofrecidos por TS Pro. Venga, un saludo.